Dije, hace algunos años, yo no sé, yo creo que la mayoría que está aquí se va a acordar, había una serie que empezaba con una musiquita así como de tan, 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 tan. Misión Imposible, ¿se acuerdan? La hacía así, ¿verdad? Misión Imposible. Entonces dije, ¿será que esto es una misión imposible? Y dije, no es una misión imposible. Es una misión, pero tenemos que transformarla en que no sea imposible. Y de eso vamos a hablar hoy, de la misión que cada uno de nosotros tiene, que pasa más allá de leer un libro, más allá de leer los salmos, que tiene que estar en nuestra vida, en la presencia de la palabra de Dios siempre, sino del compromiso y dónde empieza nuestro compromiso. Y el Salmo 96, que es el que tenemos que estudiar el día de hoy, me llama mucho la atención, porque si por ahí no buscamos, cada vez que jugamos un salmo vemos de quién es el escritor. Y interesante porque en mi Biblia dice, quizás David lo escribió, ¿no? En los apuntes que tiene mi Biblia dice, quizás David lo escribió, haciendo referencia a 1 de Crónicas, capítulo 16, donde exactamente este escrito entre los versículos 23 y 33 está allí en 1 de Crónica. Tiene hace mucha razón o hace mucho sentido que pueda ser ahí. ¿Por qué? Porque por lo que dice el Salmo 96, que comienza diciendo, cantad a Jehová un cántico nuevo, cantad toda la tierra, cantad a Jehová, bendecid su nombre. Y después nos dice que debemos proclamar entre las naciones su gloria, porque grande es Jehová. Después nos dice tributad, nos dice 2 veces dad, después dice traed, adorar, temed, decid. ¿Por qué? Porque Él juzgará. E incluso el salmista invita a la creación a adorar el nombre de el Dios Todopoderoso. Entonces digo, cuando me voy a leer 1 de Crónica, puedo entender y puedo realmente darle palomita de que este salmo era de David por el contexto que se vivía en 1 de Crónica capítulo 16, que había pasado allí. El arca de Jehová, David la hizo traer a donde él consideraba que debía estar, que ya había conseguido que Jerusalén fuera la capital política del país, ¿no es cierto? Y ahora lo que estaba haciendo era traer la presencia de Dios a aquel lugar para que, así como él entendía que la presencia de Dios era importante en su vida, todo el pueblo disfrutara de lo que él estaba disfrutando. La presencia de Dios tiene que estar aquí. Y quizás aquellos que dudaban de la presencia de Dios en este lugar, David les dice, cantad un cántico nuevo. La presencia de Dios me lleva a sentir y a vivir esto, dice David. Pero sobre todas las cosas, una de las que más me llama la atención, que el corazón de David, un corazón conforme al corazón de Dios, es que eso no lo quería solo para él, lo quería compartir. Y eso es lo que hoy se convierte en nuestra vida una misión. Y por eso yo no quiero que sea una misión imposible, hombres, sino que si nosotros nos sabemos deleitar en la presencia de Dios a tal punto que alabamos su nombre, a tal punto que nos regocijamos en su presencia, debemos entender que también debemos compartir a otros de la gloria de Dios. Y para eso tenemos que prepararnos. Y para eso tenemos que conocer en profundidad quién es Dios. Y cuando estamos en su presencia, no quedarnos solamente ahí a disfrutar, sino que llevar esa gloria, como dice el Salmo 96, a las demás naciones e invitar a otros a que hagan. ¿Por qué? Y es lo que vamos a ver hoy. Hoy tenemos como capítulo final de este libro y de nuestros estudios que Dios nos llama y nos dice, ve y diles. Hemos entendido a través del estudio de los salmos que los salmos tienen claramente un propósito y es el mismo propósito que cumple toda la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. La clave y la meta de los salmos es que Jesucristo sea exaltado todo el tiempo entre los pueblos. Y nuestra misión es que aquellos que lleguen puedan ser aprobados porque tú y yo fuimos el canal por el cual pudieron llegar a conocer a nuestro Señor Jesucristo como su Salvador y como su Señor. Hubo una serie de preguntas que aparecen en el capítulo final del libro que a mí me llamaron la atención. Todo lo que he aprendido, todo lo que he leído, todo lo que hemos visto en estas 7 semanas, ¿dónde me conduce? ¿Cuánto te ha moldeado Dios? Y eso hizo eco en mi cabeza, como para empezar a preparar el mensaje para hoy. Sí, la verdad es que sí, ¿cuánto me conduce? ¿Cuánto me moldeó Dios en este tiempo? ¿Cuánto he dejado
¿sí? Cuánto me he soltado para que Dios moldee mi vida. Te voy a decir una cosa, Él lo va a hacer. Lo va a hacer. El tema es que nosotros dejemos que Él lo haga libremente. Porque de todo modo Él lo va a agarrar y si no le gusta lo que ve, lo va a deshacer y lo va a volver a hacer. Otra pregunta que viene ahí es, ¿cómo debería sentirme cuando veo que el propósito del Antiguo y del Nuevo Testamento sigue siendo el mismo hoy en día? Que afuera, que las naciones conozcan de Jesucristo. Todo eso, ¿cómo impacta en mi vida? Sabiendo de que ahora soy el portador de ir y decirles. ¿Por qué digo esto? Porque el Evangelio debe ser predicado. El Evangelio debe ser predicado. Nuestro Señor Jesucristo, antes de volver al Padre, en Marcos capítulo 16, versículo 15, ¿qué fue lo que dijo? Marcos 16, 15, dijo, id y predicar, id por todo el mundo y predicar el Evangelio, ¿a quiénes? A toda criatura. A toda criatura, todo ser vivo que tenga uso de razón, necesita conocer del Evangelio de Jesucristo. Se conviertan o no se conviertan, es nuestra responsabilidad. Fíjate lo que dice, ir. Recién hablábamos en la mesa, a veces el propósito del hombre en la vida es llegar a cierta edad para jubilarse y retirarse, ¿no? Y es como que ya, me quedo, me tiro en la hamaca y termina mi vida y nomás esperar a que mis días pasen o que Cristo venga. Pero cuando voy a la palabra de Dios, en primer lugar que nunca encuentro al hombre retirado. Siempre el hombre tiene que trabajar. Siempre el hombre tiene que trabajar, ¿no? Pero lo más interesante de todo esto es que la edad que tenga, como lo leas, la palabra de Dios te sigue diciendo, id, levántate, muévete, sal de tu lugar. Id, ¿y qué cosa? Predica el Evangelio a todo el mundo, a toda criatura. Y no solamente eso, sino que no es solamente predicar el Evangelio, sino que siguió completando la idea en Mateo capítulo 28 cuando dice, por tanto, id, y ahora ¿qué dice? Haced discípulos, es decir, reprodúcete en otro, que otros conozcan, que otros realmente puedan vivir lo que tú vives, enséñales. Es otro compromiso de nuestra parte, estar preparado para enseñarles a otros de qué se trata esto y para que otros te acompañen en ese ir. Y es más, no solamente queda ahí, sino que en Hechos, capítulo 1, nos empieza a trazar el mapa de cómo es nuestra misión. Porque dice en Hechos capítulo 1, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Dice, y me seréis testigos, ¿dónde? Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ok, me pueden decir, esta orden fue muy clara para los discípulos. Y ahí quedó, para los que estaban en ese momento. No, porque la orden sigue siendo la misma, el principio sigue siendo lo mismo. Y quizás hoy no estemos en Jerusalén, pero estamos aquí. Estamos, no sé si estás en Zapopan, si estás en Guadalajara, tu municipio, si estás en Tlaquepaque, estás en Tlajomulco o donde estés, nuestra zona de influencia. Ese es tu Jerusalén. Es más, te lo hago más cerca. Tu casa, tu esposa, tus hijos son tu primer misión. Y luego dice Judea, extenderte, la colonia, la cabecera municipal. Samaria, ¿qué eran los samaritanos para los judíos? Los enemigos, no se caían bien, incluso tenían frontera y para ir, cuando tenían que pasar por Samaria, hacían el camino largo, para ni siquiera tener que ensuciarse los pies a pasar ahí. Incluso debemos predicar a aquellos que, a nuestro entender, no se lo merecen. No hay limitante, porque yo voy a la palabra de Dios y cuando, como hijo de Dios, me dice, id, eso está poniendo sobre mí una misión. Porque te pregunto, y fíjate cómo funciona esto. La bendición o el galardón para el que es llamado a la misión, ¿dónde está? ¿En salir y hacer? En la obediencia. Ahí comienza el galardón. Si lo quieres hacer en tu casa, si lo quieres hacer en tu colonia, si lo quieres hacer aquí cerca, si lo quieres hacer fuera de México, si lo quieres hacer en los países inhóspitos, qué bueno, pero hazlo. La idea es obedecer y hacerlo. Si no, comienza hoy a obedecer. Y que hoy, al salir de este lugar, digas, por cumplir mi misión, voy a compartir la verdad en el trabajo, con mis amigos.
¿Todos tus vecinos saben que eres cristiano? ¿Pudiste compartir con ellos la verdad del Evangelio? No esperes irte al fin de la tierra si no eres capaz de compartirle a tus vecinos, a tu esposa o a tus hijos, en el caso más cercano. Dios enfatizó a través de Jesucristo que cada uno de nosotros debemos predicar el Evangelio, sí, hasta el último rincón del mundo. Pero quizás tu lugar más cercano sea ese rincón donde tú fuiste llamado a predicar el Evangelio. Y nos deja esa responsabilidad a cada uno de nosotros. Que el Evangelio es eso, es personal, es uno a uno. Yo no me imagino a Jesucristo teniendo una fanpage de Facebook, ni de Twitter, ni de Instagram, ni nada. No me lo imagino. No me lo imagino saliendo en grandes pantallas. Por eso Cristo no vino en esta época. ¿Te das cuenta? Él dejó claro de que no hay mejor que el Evangelio así, uno a uno. Uno a uno. Porque tú puedes ver en la cara de la persona si acepta o rechaza. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe hacer. 2, no debemos mirar para otro lado porque nosotros somos los encargados de llevar a cabo la misión. Nosotros somos los encargados de llevar a cabo la misión. Claro, para llevar a cabo esta misión necesitamos de algo muy importante. Tener en cuenta de que esto Dios se lo encargó a sus hijos y solo lo podemos hacer por el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Porque es el que convence, nos utiliza. Somos ese cántaro o esa vasija que Dios eligió para poner en nosotros el contenido de un mensaje poderoso que sale de nuestra boca a través del obrar del Espíritu Santo. El Evangelio no es algo que se estudia, que se puede memorizar, y por más que tú te aprendas cientos de técnicas para predicar el Evangelio, porque lo hagas bonito, la gente va a ser impactada. No, a veces por detalles la gente queda impactada, pero siempre por la presencia del obrar del Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Entonces, la mejor forma de predicar el Evangelio es memorizar la palabra de Dios. ¿Por qué a veces insistimos una y otra vez que memorices la palabra de Dios? No es para que en tu mente o en tu vida haya mayor conocimiento, sino para que pueda ser un instrumento útil, para que el Espíritu Santo te pueda empujar y a la hora de hablar salga de tu mente aquellas palabras que quizás tú nunca imaginaste que ibas a decir, pero que están ahí y guiadas por el Espíritu Santo vas a saber citar. Entonces es nuestra responsabilidad. Varones, somos los encargados de llevar a cabo esta misión, los hijos de Dios. Porque te voy a decir algo, cuando te rechazan, no te rechazan a ti, ¿eh? Si hay alguien que te hace el fuchi por lo que le dice, no te lo hacen a ti. Así que no te preocupes, tú sigue. Que no te haga decaer eso, sino que tú sigue, que no importa el rechazo de la gente. Jesucristo fue claro en Lucas capítulo 10, versículo 16, dice, el que a vosotros oye, a mí me oye. ¿Estamos claros en eso? Porque traemos palabra de Dios. Pero el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Así como se hace cargo de que lo oyen, también se hace cargo de que lo desechen. Y el que me desecha a mí, desecha al Padre. ¡Ja! ¿Te das cuenta cómo viene esa cadena? Y en el punto en el que estamos, contamos con el favor del Espíritu Santo, con el favor del Hijo y con el favor del Padre. No vamos solo a predicar el Evangelio. Por lo tanto, no puede ser una misión imposible. Sí es cierto, cuando nosotros llegamos a ser conscientes de este privilegio y esta responsabilidad, nos ataca el síndrome de Moisés. Porque decimos, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo? ¿No? Mira, Moisés, cuando se le presenta el ángel de Jehová, le dice, bueno, mira, soy una persona que desde hace 40 años está con ovejas. Hasta tartamudo me volví. ¿Quién soy yo? Y me lo imagino, aquella aparición, esbozando una sonrisa, le dijo, Moisés, no te importa, no importa quién eres tú. Importa quién soy yo. ¿Quién le digo que eres? Simple. Ve y dile a ese imperio poderoso que tiene cautivo a mis hijos, que yo soy el que soy. Punto final. Obedéceme y haz lo que tienes que hacer. ¿Qué pasó con el imperio egipcio? ¿Qué pasó con el reinado del faraón? Sucumbió ante el poder del que es, del que fue y el que será. Y es el mismo que opera en nosotros. Esa misma fuerza opera en nosotros. Así que no depende de lo elocuente que puedo llegar a ser, sino de lo obediente que quiero ser. Pablo decía esto, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 4.
sino que según fuimos aprobados por Dios, fíjate quién aprueba nuestra vida, para que se nos confiase el Evangelio. Lo que les decía, somos ese recipiente que confía en nosotros la administración de algo tan poderoso. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es decir, que cuando Dios nos pone una persona necesitada al frente nuestro, al lado del camión, en un vuelo, en un avión, en una fila de un banco, de pagar algún impuesto, alguna situación, algún cliente, algún empleado, algún jefe, es un cristiano en potencia. ¿Por qué? Porque necesitamos compartirle. ¿Cómo van a saber si no hay quien les predique, dice la palabra de Dios? ¿Cómo que no? Si Él confió en nosotros para darnos el poder de su evangelio. Y al final, este versículo, si no te hace temblar, porque a mí me hace temblar, Él es el que prueba nuestros corazones. Qué confianza de parte de Dios, ¿no? En dejarnos a nosotros. Qué responsabilidad. Pero es así, absolutamente todo hijo de Dios, todo cristiano tiene este increíble privilegio. El mundo está gritando que necesita conocer de la verdad de Jesucristo. Y Dios nos capacitó, porque Dios nos dio dones y talentos, dice la palabra de Dios. Nos dejó solo y aparte nos entregó a su Espíritu. Así que no vamos solo en esta misión. Vamos con la compañía completa del poder de un Dios poderoso, de un Hijo que nos ama y un Espíritu Santo que nos guía. Y si eso fuera poco, tenemos donde fijarnos, tenemos donde voltear. ¿Por qué? Porque el punto 3 tiene que ver con que Cristo es nuestro modelo a seguir. Sí, Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a esta tierra, se manifestó a nosotros y Él dejó claro desde el principio cuál era su misión. Y que su misión estaba en obedecer al Padre. ¿Por qué? Juan capítulo 20, versículo 21 les dijo Jesús: paz a vosotros. Como me envió el Padre, fíjate, Él era consciente de que el Padre envió, ahora así también yo os envío. Este mandato que el Hijo obedeció, ahora se nos pasa a nosotros. Y nosotros debemos obedecer. Por tanto, la misión comienza con que nosotros nos empecemos a amoldar a Él, a seguir sus pasos. Y eso nos asegura de que, si así como el Hijo obedeció, nosotros decidimos obedecer, por más que a nuestros ojos fallemos, porque vemos el ministerio de Jesús. Y humanamente podemos decir, fue un fracasado. En su momento más difícil se quedó solo. A sus círculos más cercanos los eligió de la peor manera. Uno lo vendió, el otro lo negó, tenía un par de egoístas, había unos que le mandaban a la mamá por delante para decirle cosas. Entonces, ¿qué era eso? O sea, ¿qué hiciste, Jesús? ¿Qué elegiste? Bueno, simplemente me miro al espejo y digo, ¿qué elegiste? Pero el poder del Espíritu, cuando llegó sobre ellos, empezó a hacer eco todas las palabras y todas las pruebas por las cuales pasaron. Y ellos estuvieron dispuestos a ir hasta el final por seguir a su Maestro, que ya no estaba, pero que sí habitaba ahora en cada uno de ellos. Y ellos lo habían entendido. ¿Hasta dónde llega tu obediencia? ¿Hasta dónde te alcanza la provisión? ¿Hasta dónde te alcanza la presencia de tu seguridad económica, familiar, social? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde llega nuestra obediencia? De la misma manera que Cristo fue enviado a este mundo, nosotros somos enviados al mundo con el fin de buscar y llamar a los pecadores, porque de eso se trata el Evangelio. De eso se trata el Evangelio. ¿Por qué? Porque el mandato viene del Padre. Así como el Padre me envió, yo los envío. Lo tenemos que hacer. Nosotros debemos llevar a cabo correctamente la misión que tenemos encomendada, empezando por someternos a la autoridad del Padre. Y hacer lo que tengamos que hacer, hacer lo que tengamos que hacer. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 9, me hice judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que no están o los que viven sin ley. Me he hecho débil para los débiles, para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todo para que todos se puedan salvar. ¿Y cómo terminó la obra de Pablo? ¿Dónde terminó Pablo? En la cárcel. En la cárcel.
Amados, antes de buscar nuevos métodos y estrategias para realizar la misión, empecemos en el lugar correcto. Debemos volver a mirar el modelo que es Cristo para cada uno de nosotros. Y por último, necesitamos aprender a renunciar y a pagar el precio. Aprendamos a renunciar y a pagar el precio. Cuando el Señor Jesucristo mandó a sus discípulos a predicar, ya les dijo, así como el Padre me envió, ahora yo los envío. Es una responsabilidad pesada, porque viene de los altos mandos, viene de parte de nuestro Dios. Pero aparte, si eso no fuera poco, Jesús le dijo, no va a ser fácil. Va a haber problemas. Y no les miento, no estoy inventando nada. La palabra de Dios dice, Marcos capítulo 8, 34, dijo, y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué significa eso? Dejar lo único que me identifica, mi orgullo, por seguir. No, espérate, ¿de qué se trata? Pero no termina ahí, sino que dice, niégase a sí mismo y ¿qué más? Tome su cruz, es decir, riesgo de muerte, riesgo de ser expuesto, riesgo de ser calumniado. Pero no solamente dice, y síganme, y síganme. Hoy en día identificarse con Cristo está complicado, ¿verdad? Identificarse con Cristo está el mote del aleluyo, o el aleluya, ¿no? Del santurrón, del que viene a romper ¿cómo te diré? Con la armonía, con la fiesta. La familia nos rechazan por ser cristianos, ¿no? ¿Te pasa? ¿No te pasa que está el cristiano? Hasta te desheredan por ser cristiano. Pero si es el precio a pagar por quien quitó de mí la condenación eterna, pues eso es seguir a Jesús. No es para todos, es para pocos. Y si estamos dentro, hagámosla bien, hagámosla completa, ¿sí? Otro versículo, Lucas capítulo 21, versículos 12 y 13. Os echarán mano y os perseguirán y os entregarán en la sinagoga, a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernantes por causa de mi nombre, y esto será ocasión de dar testimonio. Aún lo negativo que te puede llegar a ocurrir es una posibilidad para dar testimonio. Lo hizo Pablo. Una de las predicaciones mejor dadas y más expositiva fue ante un juzgado que se quedó con el ojo cuadrado. Porque iban a juzgar a Pablo y terminado siendo juzgado por el pecado que había en ellos. Oportunidades. Jesucristo fue claro, y esto nos tiene que quedar a nosotros aquí grabado en la mente. Afirmó que es imposible llevar a cabo fielmente esta misión sin sufrimiento. Algo le vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que esta misión viene de parte de Dios y es ir contra este mundo, nosotros tenemos que estar dispuestos a crucificar nuestros planes, dejar de lado nuestros planes, dejar de lado nuestros anhelos, dejar de lado nuestras ideas, incluso muchas veces dejar de lado nuestra comodidad, dejar de lado nuestro prestigio, nuestro nombre, dejar de lado nuestras ambiciones, por ganar al que necesita escuchar del Evangelio. La pregunta es, ¿estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos a soportar el costo que lleva esta misión, dando de nuestro tiempo? Porque te pregunto, ¿cuánto va a durar la misión? Mientras tengas vida, mientras respires, nuestra misión se tiene que llevar a cabo. No se detiene. No conoce de día festivo, no conoce de vacaciones, no conoce de retiro, no conoce de jubilación. Piensa en lo que tú estás sumando en la eternidad para glorificar o para llevar gloria al nombre de nuestro Dios y ser agradecido con aquel que pagó el precio. Y déjame decirte una cosa, un día todos nosotros vamos a ser llamados a dar cuentas. Porque así como Dios nos dio dones y talentos, un día Dios nos va a llamar a decir, ¿qué hiciste con lo que te... Es que no sabía, no, sí. Un 1 de marzo del 2023, en una reunión de varones, alguien se paró y te dijo que la misión es tuya. ¿Qué hiciste? Es que era un argentino, no le entendía mucho lo que decía. No hay excusas. No hay excusas. Me busqué o me di a la tarea
de buscar las razones por las cuales muchos cristianos no evangelizan. ¿Por qué? Y me llamó la atención de las cosas que pude encontrar. Una es por un testimonio inadecuado. Porque no pueden sostener lo que dicen con lo que viven. Porque hay demasiado mundo en su vida, hay demasiada mundalidad. O sea, de este lado están predicando el evangelio y se dan vuelta y hablan como cloaca. ¿Sí? Y a veces hasta para predicar el evangelio usan groserías. No están predicando con el poder del Espíritu, están predicando en sus fuerzas. Y entonces por eso a veces dicen, no, mejor no, porque pues no sé cómo hacerle. Y prefiero seguir hablando como yo hablo. Segundo lugar, porque le tienen miedo a la gente. Pero no miedo a que la gente le haga algo, sino que la gente lo rechace. Si hay algo que nos afecta a nosotros estando en este mundo, es el rechazo. Pero el rechazo por ser cristiano es automático. Si a Cristo lo rechazaron y lo crucificaron, ¿qué es lo que no van a hacer con nosotros? Y agradece que vivimos en un país con ciertas libertades, todavía, donde podemos predicar el evangelio abiertamente. Por la indiferencia y el menosprecio con que la gente trata los asuntos espirituales. ¿Para qué les voy a predicar si ni siquiera entienden de lo espiritual? Porque es espiritual, no te corresponde a ti ni a mí juzgar si entienden o no entienden. El poder es del Espíritu Santo, hay que hacerlo. Porque tiene un espíritu derrotista. Porque la gente no me va a escuchar. Voy a gastar de mi tiempo y la gente va a seguir como si nada. Tú no sabes las vueltas de la vida. El evangelio es sembrado. Tú siembras la semilla y el que da el crecimiento es Cristo. En algún momento, en alguna circunstancia, situación de la vida, esa persona, movida por el Espíritu Santo, le hace recordar los versículos bíblicos que tú le dijiste. Me habló una mamá diciendo, mi hijo en la pandemia dejó de ser católico porque escuchó a pastores y ahora quiere ir a una iglesia cristiana. Escuchó, tuvo la referencia de, y ahora está buscando un grupo de jóvenes donde reunirse. ¿Puede ir con ustedes? Claro, claro que venga. Tú no sabes el alcance de tus palabras. El poder es del Espíritu. El poder es del Espíritu Santo. Falta de confianza en el poder de la palabra y el poder del Espíritu. Hay gente que no cree en lo que lee, ni mucho menos cree que el Espíritu lo puede utilizar. Entonces hay falta de confianza. Un error que muchos incluso a veces cometemos. También por falta de perseverancia. Muchos cristianos se dejan llevar por el primer amor, ese buen comienzo que tenemos en la vida cristiana, y piensan que todo va a ser así, que todo es color de rosa. Pero no, no. Entonces necesitamos sacar de nuestras vidas la falta de constancia y ser perseverantes. Seguir en esa forma de vida. Muchos por comodidad y egoísmo. Porque está bien, así como estoy. Ya me salvé. La gracia de Dios se aplicó en mi vida. No necesito más tirarme a esperar que Cristo vuelva. Que Cristo vuelva. Ni modo, ya está. Aparte, si ya están los escogidos, ¿para qué voy y predico? ¿Para qué voy y predico? Lo que Dios prueba es nuestro corazón. Dios quiere nuestra obediencia. Él no te va a decir quiénes son los escogidos. Él te dice, ve por los escogidos. Y por último, por la hostilidad del mundo, en nombre, y esto me llamó mucho la atención, en nombre de la tolerancia. ¿Por qué? Porque hoy se considera una agresión que una persona intente compartir a otros de la verdad del Evangelio. La tolerancia que te hace intolerante. En la búsqueda de la tolerancia, hoy el Evangelio se volvió intolerante. Y déjame decirte algo, tienen mucha razón. Porque el Evangelio tiene cero tolerancia con el pecado. Cero. Cero. ¿Por qué? Porque el pecado te condena. Y lo que viene a sacarte es la condenación del pecado. Y quiero terminar con lo que palabras del libro que vienen aquí en el capítulo final. El Salmo 96 nos habla del corazón de David, que entendió la presencia de Dios y entendió que él tenía una misión, que las naciones conocieran para poder alabar a Dios con un cántico nuevo. Y el escritor del libro, en la página 83, nos dice cuál debe ser el centro de nuestro canto. Y dice, el Salmo 96 nos llama a difundir la pasión por la gloria de Dios en todas las cosas por el gozo de todos los pueblos. Y nos llama a convocar a estos pueblos para darle gloria a Dios a través de los cánticos. Esta es la encomienda más difícil y más feliz del mundo. Así que al concluir este libro, simplemente diría, no te pierdas de lo que Dios está haciendo. Sé parte de ello. Pon las naciones en tu corazón. Piensa correctamente sobre los propósitos que Dios tiene a nivel global.
siente profundamente sus maravillosas obras, canta con todo el corazón al Señor, se parte. El llamado de este libro es claramente coincidente con lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Que nosotros nos comprometamos, que nosotros llevemos o busquemos la forma de ser parte para la solución de este mundo que se encuentra en Cristo Jesús. Este viernes y sábado vamos a participar y espero que todos estén así. Si no lo han hecho, lo dudan todavía, del retiro de varones. El título es Un hombre que el mundo necesita. Y no necesita un Superman, No necesita un hombre con poderes espectaculares. Simplemente necesita un hombre que pueda obedecer al llamado de Dios y diga, quiero ser parte. Y sí vas a tener superpoderes, porque el Espíritu Santo te va a impulsar a hacer aquellas cosas que tú en forma normal no puedes hacer, que yo en forma no puedo normal hacer. Pero es el poder que nos da la verdad del Evangelio, es el poder que nos da el poder que viene del Espíritu Santo de Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu obrando a nuestro favor cuando nosotros decidimos obedecer. Amén. Vamos a orar para concluir. Señor, gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta hora y entender que tú nos permites ser parte y nos llamas a ser parte de tu misión. Padre, tú nos dices, ve y diles. Y quiero, Señor, realmente que tu palabra pueda tocar el corazón de las personas para que ellos puedan decir, heme aquí, envíame a mí. Que cada uno de nosotros, Señor, pueda realmente tomar esto como una responsabilidad y un privilegio. Y así como el salmista David decía, Señor, poder compartirles a las naciones de su gloria para que todos juntos podamos alabar a nuestro Dios con un cántico nuevo. Queremos levantar tu nombre, queremos ponerlo en alto para que las naciones, Señor, puedan volverse a ti. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo y todo esto lo pedimos. Amén y amén.